Este viernes 13 de agosto se conmemoran los 500 años de la caída del poderoso Imperio Mexica, el día que desapareció para no levantarse nunca más. Un sistema político que parecía imponente y sólido, pero en realidad su fragilidad lo llevó a romperse rápidamente. Las huellas de su grandeza podemos verlas aún en las entrañas de las calles del centro histórico de la Ciudad de México. La historia la escriben los vencedores, decía George Orwell. Conocemos lo que ocurrió en esos años, entre 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz, hasta 1521, gracias a los textos de tradición indígena e hispánica, cartas, crónicas, memorias, documentos, códices, retratos, voces de quienes no participaron en los hechos, pero que sus fuentes sí estuvieron ahí. Algunos piensan que la civilización llegó a Mesoamérica con la llegada de los españoles. Otros creen que los mexicas vivían en una sociedad ideal. Las dos son posturas racistas y simplistas, visiones encontradas del pasado que reflejan división y no explican de manera exacta, precisa y documentada cómo fueron los hechos en la realidad, mucho más compleja de lo que se cree. Han pasado 500 años desde la caída del Imperio Mexica y se vuelve a cuestionar la postura de quienes ven lo ocurrido como una conquista de los españoles sobre los indígenas mesoamericanos. Hay nuevas reflexiones y decenas de publicaciones con tesis más razonadas, sustentadas y evaluadas para desmitificar muchos aspectos que se daban por verdades sobre este tema. Para algunos autores no hubo tal conquista. En realidad, los más importantes actores de este proceso histórico fueron realmente los grupos indígenas que vieron la oportunidad de derrocar al régimen del terror al que se les había sometido por largo tiempo. A la rebelión contra el Imperio Mexica se sumaron un reducido número de españoles que llegaron a las costas. El arqueólogo Eduardo Matos comparte esta visión de que en realidad fueron miles y miles de guerreros tlaxcaltecas, huejotzingas o de otras poblaciones que buscaban liberarse del yugo mexica que tenía cautivos a muchos pueblos, a los que aplicaban severos tributos. La victoria entonces sería de los indígenas conquistadores. También se ha cuestionado la veracidad del documento triunfalista que el conquistador envió a la corona y que por siglos fue tomada como historia oficial sin que exista el manuscrito original de Cortés, sino una transcripción hecha muchos años después por un escribano. La idea de una victoria total de los españoles es para otros autores una versión parcial inventada por el propio Hernán Cortés para exagerar su papel en estos hechos. En realidad, dicen otros escritores, no fue una conquista, sino conquistas, en plural, tomando en cuenta que eran varios pueblos independientes sometidos al poderío mexica. Hubo una conquista social, cultural, religiosa. Otros historiadores consideran que la guerra fue mucho más prolongada, la resistencia mayor, muy duradera y que de hecho no ha terminado. Aún sigue en proceso de reescribirse. Esta historia falseada, romántica, parcial y llena de mitos para la que no tenemos ni nombre, con la que se cerró una etapa de México, terminó el 13 de agosto de 1521. Pero queda mucho por investigar, por saber y por conocer. Bertolt Brecht, en el poema Preguntas de un obrero que lee, cuestiona quién hace realmente la historia. No son los héroes. A menudo, los acontecimientos históricos se presentan en forma individualista cuando en realidad son los grupos sociales, el pueblo, los que sobrevivieron a esa conquista, los que renunciaron a su pasado, a sus creencias, a sus tradiciones, los que hicieron la historia, que aún no nos han contado.